mi party, preguntando si enamora, historias de vida, verdades al aire, con risa, corazón. Bueno, hola gente, ¿cómo están? Aquí estamos en un nuevo capítulo, más bien el primer capítulo de nuestro podcast. Bueno, mi nombre es Pame. Aquí estoy con mi amiga Patti, hace 10 años ya, mi amiga Patti. 10 años, como pasa el tiempo. Experiencia, sabiduría. Mucha experiencia. Bueno, este podcast se trata de entrevistar a gente excepcional con historias destacadas. Personas que nos van a compartir cómo es vivir en sus zapatos. Más allá de lo que vemos por fuera, vamos a hacer muchas preguntas para conocerlos más por dentro. Entonces, bienvenidos a nuestro podcast que se llama Locas, Locas preguntonas. Locas Preguntonas. Bueno, Bienvenida hoy, Dani, como nuestra primera invitada. Es un honor tenerte aquí. hola Dani, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes qué tal? Muchas gracias por la invitación. O sea, feliz de estar aquí en el primer capítulo de Locas Preguntonas. Gracias por darte un tiempo de hablar con nosotras. Y bueno, para los que no conocieran a Dani, Dani ha sido la mejor tenista chilena de la era moderna, número uno de Chile. Ha llegado en el ranking WTA más lejos que cualquiera en el último tiempo. Y es por eso que te elegimos como la primera entrevistada, porque sí, eres una persona destacada y con una historia que contar. Así que gracias por estar aquí. Bueno, quisiéramos empezar por lo más básico, un poco tu origen. ¿Dónde naciste, por ejemplo? Bueno, nací en Santiago, en la comuna de San Joaquín, ¿Y tu familia? ¿Con quién te criaste? ¿Con quién creciste? con mis padres y mis dos hermanos que son mayores, el Alejandro y el Andrés. O Jorge, ¿no? A mi hermano lo llamo por el segundo nombre porque realmente se llaman Héctor Alejandro y Jorge Andrés, pero yo siempre le he dicho Alejandro y Andrés. ¿Y sientes Buenísimo. que tuviste una buena niñez? ¿Te sientes como cómoda? eh, en general, como que uno de repente dice, sí, o bueno, hay cosas que, por lo menos yo digo, hay cosas que uno podría haber mejorado, pero en general tuve una buena niñez. No, yo sí considero que tuve una buena niñez. O sea, una niñez quizás diferente a la de los demás, porque desde muy pequeña empecé con el tenis y yo desde muy chiquita sabía que quería jugar al tenis y ser profesional y bueno, tengo una muy buena relación con mi hermano desde muy chica también. Soy la más pequeña, así que soy la regalona de la Y casa, mujer, claro. daba mucho, así que siempre sentí muy querida, muy respaldada. ¿Y a qué edad empezaste con el tenis? Yo empecé a jugar a los 7 años. Eh, Mi historia es un poquito chistosa a la vez. En mi casa nadie jugaba al tenis. Sí que veíamos mucho deporte, fútbol y tenis en ese momento porque estaba Marcelo Ríos en su pic de rendimiento, cuando llegó a ser número uno del mundo y todo eso. Entonces yo lo veía en la tele todos los días, básicamente. Y cada vez que veía los partidos en la televisión, salía al patio. En mi casa tenemos un patio igual bastante grande y agarraba las paletas de ping-pong. Y me ponía a Mm. jugar como, hacer lo mismo que veía en la tele, hacer como los gestos, o sea, como imitar lo que estaba viendo en la televisión. Y así todos los días, pero yo Claro. armaba el show ya así más a lo grande, tipo que, por ejemplo, mi papá trabajaba en calzado y atrás de la casa tenía un galpón donde trabajaba. Entonces yo le agarraba las bandejas de los zapatos y dividía el patio en dos. Entonces las bandejas eran la red. Después agarraba una sillita y las ponía ahí porque era donde yo me sentaba entre juego y juego. Me armaba un bolsito que echaba mi toalla, mi botella de agua, las paletas de ping-pong. Ah, hacías Y todo no, yo Claro, armaba toda la creativa la parafernalia, cabra. toda la puesta en escena. era con todo. Y las botellas de Coca-Cola eran el trofeo, ¿no?
auspiciador principal. Obviamente siempre ganaba, así que al final del partido levantaba la copa y entonces era muy gracioso porque yo creo que en mi casa todo se reía mucho de que yo me pasaba ahí horas, toda la tarde jugando y sola, o sea, no, como que no necesitaba de nadie más para, para pasármelo bien. Entonces, como lo hice durante mucho tiempo, mi papá de regalo de cumpleaños me inscribió en una escuela de tenis. O sea, él se Qué dio buen regalo. cuenta que, o sea, él te vio que hacías toda esta puesta en escena y jugabas así, y él vio que había quizás algún talento o Tu él fue potencial. entonces el que se fijó en eso. Sí, o sea, yo creo que lo vio y bueno, que me gustaba mucho, que me alegraba y teníamos la Federación de Tenis en ese entonces quedaba en San Miguel, o sea que me quedaba bastante cerca, entonces pude inscribirme ahí en esa escuela. De hecho, imaginémonos que mi papá no cachaba nada de tenis, que la primera raqueta que me regaló era una raqueta rosada que compró en el Persa, que le costó, no sé, 1990 pesos, que venía con las típicas tres pelotas de estas de tenis que no dan ni bote, De Hello y, Kitty. Y con y que eso fuiste. la raqueta tenía, la cuerda era de caña de pescar, o sea, cualquier La cosa. intención es lo que vale. Exacto. A lo mejor él creyó que era como, para que juegue. No, El no hobby. sabía No, todo lo que se venía. claro, no sabíamos, Claro, él no sabía tampoco todo lo otro, que, que existían raquetas de mejor calidad o lo que sea, claro. pero bueno, es una historia bonita y como graciosa a la Muy vez bonita, porque sí. yo al final a la mía muy sola, desde muy pequeña como que logré saber lo que quería. ¿Y podrías decir que tu papá fue como el que más te apoyó, como la persona que más fe tenía en tu El carrera? fan número uno. Sí, mi papá era el fan número uno y fue fundamental en mi carrera como tenista y en mi vida. O sea, pero sobre todo con el tenis, todo lo que yo necesitaba siempre estaba ahí dispuesto. Si había que ir a dejarme a alguna parte, algún torneo, si había que comprar algo de última hora, todo. O sea, en todas mis etapas de mi vida él fue muy importante, pero también mi familia en general, o sea, mi mamá, mis hermanos siempre fueron muy fundamentales en eso, o sea, hasta el día de hoy lo son. Yo tengo una muy buena relación con todo ello y la verdad que soy una agradecida de que haya tenido el apoyo de la familia porque al final eso fue lo que me permitió poder seguir dando paso y cumplir mi sueño. ¿Y Oye, hubo Dani, alguien como todo lo perdón. contrario, así como que te dijera, oye, Daniela, no, acá estáis perdiendo el tiempo, en verdad deberías estudiar, no sé, psicología, ingeniería comercial? ¿Hubo alguien que te fue como en contra? ¿No? No, no. No. O sea, de mi familia, bueno, y de mi entorno en general, casi nunca no sentí esos comentarios, pero de mi familia, como te digo, y que sí es lo que siempre destaco y cuando converso con otras personas o con otras gentes del mundo también del tenis, muchas veces no todos tienen la suerte de tener una familia que lo apoye en algo que igual es súper arriesgado, porque yo, por ejemplo, me tuve que salir del colegio súper chica porque no me daban las facilidades para hacer las dos cosas. O sea, sí es verdad que durante un año me apoyaron y me dejaban salir tipo a las 2 de la tarde, porque yo estudiaba por ejemplo, en la Florida, en el Santa María de la Florida, y entrenaba en Las Condes. Entonces, el pique era súper largo, me demoraba como una hora y cuarto, hora y media en micro. Entonces, como que no me daba para compaginar las dos cosas. Y durante un año el director del colegio me dijo sí, pero al final de año nos dijo o se dedica al tenis o al estudio. Pero como que no va a haber esa ayuda para que el siguiente año pudiera haciendo las dos cosas a la vez. Entonces al final la decisión fue un poco familiar, o sea, mi papá, mi mamá, mi hermano, todos como que dijeron, sí, vamos, la jugamos y que ella haga lo que le gusta. Aparte, bueno, yo también tuve buenos resultados, o sea que pudieron hacerlo de una manera teniendo algo, pero es súper arriesgado porque yo me salí en sexto básico del colegio. Eso es Entonces, como a los 12 años por ahí, ¿o sí, no? más o menos. Sí, Entonces, ¿cuántas Súper claro, horas joven. de entrenamiento tenías en esa época?
Bueno, cuando todavía compaginaba con el colegio, eran como 2 horas de entrenamiento, o sea, todavía no era tanto. Diarios. Sí, pero ya luego cuando me dediqué 100% al tenis, que ya hacía doble jornada, ya ahí eran como 6 horas diarias. O sea, es Harto. como, sí, como un Terminada de raja, trabajo. ¿no? Es harto y además que es toda la semana, o sea, hasta el sábado y a veces muchos domingos también porque teníamos competencia, entonces era como que era Mm. bastante intenso. ¿Cómo Sí, yo para terminar seguí el con colegio? claro, seguí con exámenes libres. Entonces Ya. ahí estudiaba por mi cuenta, buscaba la información en internet, qué sé yo, porque tampoco tuve, por ejemplo, como profesor particular, tipo que me fuera a enseñar, sino que todo lo sacaba por internet. A ver, que en mi casa tampoco somos una familia de mucho dinero, de muchos recursos, entonces pero yo Había que sí, moverse. lo mejor que tenía era que era muy disciplinada, entonces también entendía que tenía que seguir estudiando y que era importante como para el futuro. Eso te quería preguntar, Dani, en la parte de los recursos. Como dices tú, vienes de una familia más humilde. Em, ¿Cómo lo hiciste para poder seguir en esta carrera profesional que me imagino que no es nada de barato, porque hay que viajar al extranjero? ¿Y en qué minuto tú pudiste tener, como realmente ser profesional? Me refiero a que tenías un equipo, un entrenador, un apoyo de ese tipo. Eh, bueno, sí, yo creo que tuve un poco de suerte, pero a la vez tuve buenos resultados que me permitieron que desde muy pequeña, en casi todas las academias que estuve o becada o semibecada. Que eso ya fue algo importante porque si no, claramente no hubiera podido como ir dando todos estos pasitos o escalando. Entonces, eso creo que fue muy positivo. Después, mi familia me apoyaba muy a full, entonces, como que todos los recursos que se pudieran destinar a mí, ellos lo Mm, hacían. O sea, de hecho, este ejemplo lo doy siempre, pero es como tipo no sé, hubo un momento de mi infancia que económicamente no estábamos tan bien porque mi papá, bueno, con el tema de los zapatos, bajó todo, sobre todo cuando llegaron como los zapatos chinos y todo eso, como que empezó a irle peor en el persa porque él tenía un negocio ahí. Y bueno, qué sé yo, teníamos menos recursos. Y por ejemplo, ellos en la casa podían comer, no sé, arroz solo, pero a mí mi papá siempre me compraba mi pedacito de carne porque era como la Mm. proteína, a ella no le puede faltar. Era Entonces, buenísimo. como que yo sentí el apoyo de mi familia fue siempre muy fundamental, desde muy pequeña hasta grande, o sea, hasta el día de hoy. Y, y sí hay una de las cosas que como, no sé si me decepcionó un poco de Chile, por así decirlo, yo nunca tuve como un sponsor así como fijo o fuerte que me permitiera tener todas las herramientas para tener como un equipo multidisciplinario detrás mío durante mucho tiempo, sino que siempre eran como cositas muy esporádicas, sí que tenía auspicio, por ejemplo, con ropa o con raqueta, pero tipo económico, que es lo que al final más se necesita uno para poder viajar, salir del país, estar muchos meses de gira, no lo tuve en sí y entonces eh, cuando yo ahora me retiré del tenis como que lo miro para atrás y eso un poco como que me decepcionó de cómo se hicieron las cosas en ese sentido y el poco apoyo que hay al tenis femenino en sí en Chile. O sea, yo por Y ejemplo, cuando dale, llegué a sorry. ser número uno de Chile, esto ya a nivel profesional, cuando ya era más grande, eh, no, yo tenía 50% de descuento con Adidas. Cuando llego a ser número uno, voy a ellos para que si me podían dar el 100. auspicio total, o sea, claro, que no Ujú. tuviera que pagar para comprarme. Y me dijeron que no, que solo me podían ofrecer el 50% de descuento. Entonces, con mi entrenador vamos y hablamos con Lotto Italia. Y en una semana, porque ahí yo vivía en Bélgica, esto fue como a los 20 años. eh,
en una semana tenía el contrato de Loto, me habían mandado una caja gigante de ropa para que yo me probara todas las tallas y viéramos cuál era la que mejor me quedaba. Y en 2 semanas ya tenía la caja de ropa que ya iba a usar. Y firmé una vez el contrato, que fue el año 2013, y me dieron contrato hasta el 2024. O sea, Wow. Buenísimo. eh, fue, yo digo, claro, o sea, ¿por qué tengo que llegar a conseguir las cosas en otro país, Fuera de tu país, con una claro. persona fuera Mm, de este país? Siendo que, claro. porque al final cuando uno empieza a jugar y cree que va a llegar al uno de Chile, dice, uy, las cosas te van a cambiar ahí porque va a tener mucho más apoyo y no fue tan así. Entonces, claro, entonces al final cuando uno es chico también como que se decepciona un poco de esas cosas porque te pintan algo o uno se ilusiona con algo de que dice, llega a ser la número uno en Chile, que debe ser algo fantástico, maravilloso, y al final no tiene tanto esa recompensa. Casi todos los deportistas chilenos reclaman, porque al final van a luchar por el país y, o sea, para representar bien al país y el país en verdad. Oye, pero tú dirías que, dijiste que claro, que era el auspicio económico para viajar, que para competir finalmente. ¿Dirías que eso afectó también en tu desempeño y que podrías haber llegado a ser mejor si hubieras tenido ese apoyo? O sea, yo creo que sí, o sea, que me podría haber ayudado porque me hubiera dado más herramientas o tener un equipo como te digo, un equipo, una infraestructura detrás o un equipo multidisciplinario mucho mejor. O sea, yo, claro, a veces por no tener recursos, a lo mejor no tenía psicólogo o no tenía nutricionista o porque igual todos esos recursos los tenía que un poco los ponía más énfasis obviamente en el entrenador de tenis, en el preparador físico, que era como lo más importante que Fundamental, uno, pero claro. hay muchas cosas detrás que son importantes y que, claro, de repente uno si no tiene los recursos, pues no los puedes hacer. Obviamente yo di todo lo máximo que yo podía y perfectamente también pudo haber pasado que a lo mejor teniendo todo eso, a lo mejor igual no llegaba más arriba, pero creo que también Pero se puede puede ser decir que sí, que también podría haberlo logrado. O sea, todo puede es pasar. una ¿Y sí, tú pues. por qué, mirando para atrás, por qué crees que pasó eso siendo la número uno de Chile? ¿Por qué no llegaron los recursos? Y complementario a eso, ¿en qué minuto lograste tener un equipo complementario, multidisciplinario? ¿Y de dónde salieron esos recursos? ¿Tuviste que pagarlos tú? Mira, yo a los 20 años yo me fui a Bélgica a vivir, a entrenar ahí, estuve como 3 años en una academia que era como bastante importante porque de Justine Henin, que es una ex jugadora que fue número uno del mundo. Entonces estuve 3 años ahí, pero también estuve semi becada, entonces tenía apoyo. Ok, Pero realmente cuando sentí que tuve un mejor equipo o que pude viajar con entrenador fue cuando me vine a España, que fue como a los 25 años, y que yo me vengo a España, este es como ocupando el dinero que me aporta Colo Colo. Colo Colo llega, bueno, me hicieron embajadora en el año 2017. Colo Colo llega a mí, bueno, el 2016 habíamos tenido como el primer acercamiento cuando yo clasifiqué a mi primer Grand Slam, que fue el US Open, que eso es en agosto. Ese mismo año, el 26 de noviembre, fallece mi papá en un partido de tenis ahí que se hizo en Chile, y entonces llega Aníbal Mosa, que era el presidente de Colo Colo, y ellos se hacen cargo de todos los funerales y de todo eso, y además me dicen que a partir del 2017 me becarán. Ese apoyo llega un poco como para ayudarme y como que no se sintiera tanto la pérdida de mi padre y el dinero que él podía entregarme. Entonces ellos me daban $2.000 mensuales ok, durante el año. Y, y claro, yo con ese dinero llego a España. O sea, como que digo, vale, esto es lo que tengo. Ujú. Llego a donde un entrenador, que por darte el ejemplo, cuando yo hablo con él la primera vez, él me dice que cobra 4.000 euros mensuales. wow. Y yo le digo, no puedo pagar eso. O sea, no lo tengo. Y entonces él me dice, ¿cuánto puedes pagar? Y yo le dije, mira, esto es lo que tengo.
me dan $2.000 mensuales y con eso tengo que pagar entrenador y además vivir. Vivir. Sí, pues. Exacto. Y él me dijo, bueno, dame 1.200 y ahí él se arregló con el preparador físico. Yo me fui a vivir a Buenísimo. España, de hecho tuve la suerte porque me fui a vivir donde una ex tenista chilena que me abrió las puertas de su casa y bueno, me quedé ahí, bueno, hasta el día de hoy porque ahora sigo en Barcelona. Ujú. Pero digo que tuve suerte porque realmente él también apoyó mi carrera porque creía en mí y obviamente yo no le entregaba el dinero que a lo mejor él necesitaba en ese momento, pero sí confiaba en que a lo mejor más adelante si hacíamos las cosas bien, se podía lograr. Eh, Además de los otros recursos salían un poco de los resultados míos en el tenis. Cuando uno ya llega a un cierto nivel, tipo por ejemplo del ranking 250 hacia abajo, eh, o hacia arriba, depende cómo lo, cómo lo miremos, pero los jugadores ya ahí podemos entrar a las quali de los Grand Slam, que eso ya, las quali de Grand Slam ya pagan un buen dinero solo por entrar a ese torneo. Entonces, Ya. como son 4 Grand Slam al año, si más o menos te va bien durante el año y logras clasificar a los 4, pues te haces como un colchoncito, como una base, y entonces tenía eso, más lo de Colo Colo, más una empresa por ahí que era LP y ya. O sea, como que... Y de ahí iba sacando un poco de todo y me podía mantener eh, en esto de más a nivel profesional, de poder viajar con entrenador, porque yo generalmente siempre viajé sola. O sea, antes de mis 25 años siempre viajaba sola, porque no tenía dinero para pagarle a un entrenador. O Qué sea, complicado. Claro. y luego cuando viajé con mi entrenador, también viajé con él y compartíamos habitación, porque yo le dije, no puedo pagar 2 habitaciones, o sea, no tengo Claro. dinero para pagar una habitación para mí y otra individual para ti. Y él también lo aceptó, o Lo sea, él entendió. entendía un poco lo- que no Lo que tenía todos había. los recursos para hacerlo y sin problema. Entonces, un poco así se gestionó económicamente mi carrera. Pero sí que Oye, yo digo que me faltó tener quizás algo que fuera como más a largo plazo y tener mucho más recursos durante el mismo año para poder hacer más cosas o estar más acompañada. y el aporte de Colo Colo aparece porque ahí investigamos un poquito y tu familia es bien fanática, ustedes son hinchas de corazón, pero ¿y cómo, o sea, son tan, o sea, me imagino que son tan cercanos, yo no soy hincha de ningún partido, a mí el fútbol en verdad no me mueve, entonces no entiendo cómo se maneja eso, no sé. Y entonces ustedes tenían una cercanía con Colo Colo, me imagino que bien grande. No, bueno, mira, nosotros somos muy fanáticos, o sea, a ver, en todos lados. Está mi mamá, que es de la U y es súper fanática, y después estaba mi papá, está el Andrés y el Ale, que son del Colo. El Ale no es tan fanático, el Andrés y yo somos más fanáticos. De hecho, con el Andrés vamos mucho al estadio y, y bueno, siempre desde muy pequeñita, muy fanática, ir al estadio y todo eso. Entonces yo, cuando ganaba mis torneos, salía a recibir el trofeo con la camiseta de Colo Colo. Eso a Ay, medida que fueron pasando los años se fue haciendo más conocido. Entonces ahí pasa la anécdota también de cuando mi papá me pone Pantera, que por Ah, ejemplo fue él. yo quería colocarle un nombre, un estampado a la camiseta de Colo Colo. Y mi papá me dice, colócale la pantera, que luego va a ser conocida así, qué sé yo. A ya. mí al principio no me llamó mucho la atención, la verdad, pero como él dijo que él me iba a pagar el estampado, le dije, bueno, coloquémosle la pantera, no pasa nada. Pero buen Y ya, sobrenombre. exacto. Y que después, claro, yo al siguiente torneo, gano el torneo, me pongo la camiseta y ya todos atrás ven la pantera y ya quedó así, todo el mundo ahora me llama la pantera, qué sé yo. Entonces, eso se hizo conocido y cuando salía en los medios de televisión siempre hablaban de mi fanatismo por Colo Colo. Luego de eso yo conozco a una amiga que es la Marce Salazar, que ella trabajó mucho tiempo en Colo Colo y entonces llegamos a Colo Colo, sobre todo cuando yo clasificó a este Grand Slam, el US Open,
gracias a ella también, que hizo de intermediaria, logramos que ellos me pagaran los pasajes a mí y a mi entrenador para ir a ese torneo. Entonces ahí ya se hizo el primer como vínculo más cercano. Y bueno, justo unos meses después de eso pasa lo de mi papá cuando fallece y ahí ellos se hacen cargo del funeral y ahí ya empieza todo como ese vínculo que duró 4 años y que lamentablemente se acabó porque llegó la pandemia y bueno, además justo ese año Colo Colo tuvo un pésimo año y económicamente no le dio para poder seguir apoyándome. Dani, ya sabemos que tu papá fue una persona muy importante en tu carrera. Te quería preguntar porque estuvimos viendo, bueno, mirando toda tu carrera y en eso hubo una noticia muy lamentable que fue el fallecimiento de tu papá en pleno partido, viéndote. Y te quería preguntar, ¿cómo fue eso para ti? Eh, ¿Cómo lo viviste? Me imagino que fue horroroso, pero quería escucharlo de ti. Sí, esto pasó el 26 de noviembre del año 2016 y fue justo, yo estaba jugando la final de un torneo en el club de tenis El Alba y esto pasó que mi papá se descompensó, empezó a sentir mal a mitad de partido, a mitad del segundo set. De hecho, yo iba ganando y en el segundo set estaba como lista para devolver un servicio y veo que en la galería se empieza a levantar la gente y en un momento no tan oportuno porque el tenis es como muy que tenéis que mantenerte en silencio y no moverte mientras ahí está el punto a punto de comenzar. Entonces me acerco a ver ahí porque además estaba toda mi familia sentada junta, entonces me acerco a ver qué pasaba y ahí es que mi papá se encontraba muy mal, yo como que lo vi como medio con los ojos como desorbitados, así como que fue todo muy choqueante. Eh, en ese momento como que me largo a llorar enseguida, qué sé yo, llega el referee del partido, llega la rival a ver, a preguntarme qué pasaba, yo le dije que era mi papá, que se encontraba mal, que no sabía. Y a mí como que me sacan un poco de todo lo que estaba pasando, y bueno, ahí estuvieron como 15 minutos intentando reanimarlo, bueno, llevarlo a la clínica o ver si podía llegar alguien de la ambulancia, que lamentablemente tampoco pudo llegar, o sea, no. De hecho, la primera persona que le da como primero auxilio, por lo que me dijeron, fue justo el preparador físico de mi contrincante. Y al final se lo tuvieron que llevar mi hermano en la camioneta, como en la parte de atrás de la camioneta, a una clínica que había ahí cerca. Eh, yo sigo jugando el partido porque a mí lo que me decía como la gente, no mi familia, porque la verdad mi familia estaba como muy ahí alterada viendo todo eso y, o sea, la gente como cercana o los que estaban ahí en la cancha viendo el partido decían que era como un desmayo, algo por el sol, o sea, como que yo tampoco nunca pensé que era algo tan grave. Y nada, sigo jugando, no sé, habrán sido 20 15 minutos más después de que ya a él se lo han llevado. Y, y luego entra el referee del torneo y me dice, oye, te necesitan en la clínica. Él, ya en ningún caso me dice que mi papá ya había fallecido, sí, pero ya había pasado. Y ahí me voy, creo que con una amiga que estaban ahí, me llevaron en auto a la clínica. Claro, yo me fui con la sensación, estaba triste, o sea, muy, no sabía qué hacer, muy choqueada, me estaba llorando, qué sé yo, pero siempre con la sensación de que mi papá estaba bien o si es que estaba mal, o sea, nunca pensé que estaba muerto o que había Que fallecido, o se sea, iba a recuperar. nunca se me pasó por la cabeza eso, o sea, yo me fui en el auto pensando que lo iba a llegar a ver Claro. y todo bien, o sea, como que estaba mal, pero que no sé, ¿sabes? Como que nunca imaginé la peor parte. Y luego cuando llego a la clínica y entro al box donde estaba toda mi familia, pues no hubo falta que nadie me dijera lo que había Mm. pasado, porque de verdad esa imagen de verlo ahí a todo destruido fue terrible. Y fue es algo que, o sea, no puedo, no sé cómo explicarlo realmente, porque fue muy triste, muy choqueante, muy de un día para otro, o sea.
ese día había ido todo bien en la mañana, o sea, no, como que no, no hubo ese, nada que Un tú dijeras, aviso, nada, claro. claro, algo que nosotros tuviéramos como alerta, sino que había ido todo bastante bien. Sí, lo único que me quedé con esa sensación de no poderlo haber abrazado o haberle dicho el último como te amo, ¿sabes? Como que eso sí, sí me quedó un poco de... Además, porque justo ellos llegaron, por lo general, siempre llegaban bastante antes de mi partido y bueno, yo podía compartir un poco con ellos antes de entrar a la cancha y justo ese día llegaron un poquito después, o sea, yo ya había entrado en cancha. Entonces, claro, no, no pude darle como el último abrazo o que él me dijera el último vamos y eso hasta el día de hoy me da una sensación así como de rareza, de pena, pero, pero bueno, fue todo ese un momento, fueron varios meses o años bastante triste o difícil de asimilar. Y por otro lado, tuve como yo que siempre digo, como la valentía de continuar con el tenis y de volver al tenis bastante pronto después de lo que pasó, porque yo, esto pasó en noviembre y yo ya en febrero estaba compitiendo en un torneo y, lo hice porque nunca se me pasó por la mente dejarlo, porque mi papá fue tan importante en mi carrera como tenista y en mi vida que yo dije todo el esfuerzo que él ha hecho, no lo voy a tirar a la Mm, basura porque ahora no esté, sino que voy a intentar ahora cumplir todos los sueños que con él y con la familia en general teníamos como en común y por lo que ellos igual hicieron tantos esfuerzos por mí que yo no voy a seguir intentándolo, o sea, ¿sabes? Como dándolo todo en algo que me gusta. A él le encantaba verme jugar al tenis y dije, no, no voy a dejar esto tirado, ¿sabes? Como que voy a seguir adelante y lo tomé como una motivación. una fuerza. Obviamente Mm. que me afectaba que él no estuviera y era triste y lo sentía cuando iba a la casa y todo eso, pero lo tomé por ese lado de la motivación y bueno, pude seguir adelante y al final llegar hasta donde lo que más pude hasta que ya después lo dejé, pero Ya. ¿Te Bueno, costó volver ese primer partido después de todo eso? ¿Cómo te sentiste? sí, tenía mucho miedo porque al final se me combinaban dos cosas. Era el hecho de estar en un lugar que me hacía tan bien o que me hacía feliz como era la cancha de tenis, pero a la vez donde viví el momento más triste de mi vida. Entonces era como, tenía mucho miedo de luego volver a entrar a una cancha de tenis y ver cuál iba a ser mi sensación. Eh, Tuve la suerte y que el siguiente torneo que jugué me fue súper bien y que seguramente mi papá me ayudó para que eso pasara y que fuera algo que me permitiera seguir y que Para no recuperar fuera la confianza. frustrante. Exacto. Mm. seguro que te Mm. acompaña y debe estar muy orgulloso de ti hasta el día de hoy. Sí, Estoy segura. Yo sé Sí. que los que se van nos acompañan, así que seguro que está viendo todo y qué bueno que seguiste, tuviste la fuerza de seguir. No debe haber sido fácil después de vivir algo así, pero valió la pena. sí, sí, valió la pena todo, o sea, que todo el esfuerzo que ellos hicieron, al final esta experiencia de vida como tenista me va a servir para siempre, Ujú. porque te entrega muchas cosas, muchos valores también y es una vida a lo mejor diferente a la que lleva el común de la gente, pero que también es súper intensa y obviamente que trae cosas muy positivas para afrontar diferentes retos de aquí en más. Tengo una pregunta para cambiar un poquito el tema y esto ya nada que ver. ¿Qué restricciones tenías en tu entrenamiento? Quiero decir, por ejemplo, se dice que no es bueno tener sexo antes de los partidos. ¿Es así? ¿No es así? ¿Es falso? Lo he escuchado, pero De una película lo escuché. lo que... No, 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 bueno, yo también lo he escuchado que dicen que no, o sea, porque obviamente tenéis que tratar de estar lo más fresca físicamente posible el día del partido, porque la verdad que tenía un deporte
súper desgastante, o sea que podía estar ahí 1 hora jugando, como pueden ser 3 horas, porque los partidos son sin duración, o sea, depende de El cada punto. partido es diferente, entonces sí que afecta eso. No lo había escuchado así como una limitante de que alguien me lo haya dicho, así tan Una sinceramente, entrenadora así como, oye, esto no, pero sí lo he escuchado como en el ambiente del fútbol que no siempre es, hablan no es lo más eso. recomendable. Y un copete, o sea, como qué libertades te podéis dar. Obviamente, yo creo que un copete no te lo vas a tomar antes del partido, pero como qué libertades dentro del entrenamiento te puedes dar. Bueno, ahí con el tema del alcohol, ahí yo soy lo más fome que hay porque yo no tomo alcohol. A ver, siempre fue muy como anti fiesta, anti todo esto, pero más que nada por una personalidad propia mía. O sea, más que porque no le hiciera bien al deporte que practicaba, era porque yo nunca me gustó salir de fiesta, no soy tan sociable, soy más tímida, soy más de grupo pequeño, como que todo eso. Pero, o sea, sí, a ver, en el tenis sí que hay un montón de gente o un montón de tenistas que tienen esta libertad de o irse de fiesta o tomar o lo que sea, que está bien, al final somos personas y también necesitamos de repente un break a nivel mental. Obviamente si lo vamos a estar haciendo todos los días o todos los fines de semana, Claro, igual no ya está sería un tan bien, problema. pero Claro. si lo sabes manejar y eso, también hay que desconectar la mente, o sea, es algo, es un deporte súper solitario, muy intenso, entonces al final se necesita tener esos breaks, incluso cuando tenía una alimentación también por ahí súper exigente. Igual de repente, qué sé yo, me como algo que a lo mejor no esté dentro de esos límites, ¿sabes? O sea, yo, por ejemplo, soy amante de las papas fritas, me encanta comer papas fritas o qué sé, no sé, cosas que a lo mejor no hacen tan bien, pero si a mí me hacen bien porque me van a hacer estar bien anímicamente, pues también eso es importante. Oye, y ya tú te retiraste oficialmente del tenis y te pusiste o sea, cambiaste como al otro lado y ahora entrenas. Sí, O bueno, sea, entrenas a realmente gente, me yo refiero. no, me retiré recién el año pasado, en abril. Ah, ya. Y ahora estoy dando clases. Doy clases particulares, también trabajaba en un club, siendo entrenadora. Hace poco saqué el curso de entrenadores nivel 2 de la ITF, que es la Federación Internacional de Tenis. Y así que bien, estoy como en ese proceso todavía de pasar de jugadora a entrenadora y no sé, en esa etapa donde quieres mucho aprender, entonces te va Ya. llenando de muchas Ah. cosas, de conocimiento, te puedes ir hablando con más entrenadores para ir tomando la experiencia, porque a ver, sí, o quizás buena jugadora al final no te convierte en un gran entrenador. O sea, es totalmente diferente. Uno puede entender los conceptos, pero si uno no lo sabe comunicar a la otra persona, pues por más que uno lo entienda bien, si la persona a quien le está explicando no lo está entendiendo, pues entonces esa parte es súper importante y es ahí donde más estamos poniendo el énfasis ahora en tratar de tener una buena comunicación con los alumnos pero me gusta esta etapa, estoy feliz, la verdad que no he hecho nada de menos el competir o el estar ahí inmersa en el otro. Por Estoy otro ahora en lado. una etapa mucho más tranquila porque la verdad que cuando yo me retiré estaba muy cansada del tenis, sobre todo porque tenemos muchos viajes y estaba agotada. O sea, yo empecé a los 7 años, desde muy chica aparte yo sabía lo que quería, entonces siempre mi vida fue tenis, tenis, tenis. eh, y ya como que llegó un momento que necesitaba un poco abrir mi mente y tener como vida fuera del tenis, ¿sabes? Y que no, porque al final me desgastaba mucho. O sea, si algo no salía bien, bien dentro de la cancha, al final te consumía todo el día, frustraciones, qué sé yo, y eso a nivel mental también me pasó la cuenta. Así que pues ahora estoy contenta, tranquila, disfrutando un poco más la vida, más relajada. ¿Y Buenísimo. dirías que durante este tiempo que has sido entrenadora,
¿Has aprendido, o sea, sabido algún tip o aprendido algo que tú no sabías cuando estabas entrenando para jugar, para competir, que te hubiera gustado saber? Sí, hay muchas cosas, sobre todo, o que quizá uno sabía, pero en ese momento no las comprendía. No Mm. sé si le ha pasado cuando uno va como avanzando en la En el edad, yo edad y creo el que también peso. pasa en el día a día, como que antes uno no lo veía de esa forma o no lo comprendía y ahora sí que lo entiendo. De hecho, ahora cuando juego algunos partidos, qué sé yo, como que puedo decir que juego mejor al tenis porque entiendo mejor las etapas esas que yo no lograba antes de entenderlas de otra forma, porque claro, cuando uno está jugando, qué sé yo, está con la cabeza en tantas cosas que el enfoque se pierde un poco a veces, pero... Y además, en el curso que hice ahora hace poco, también hablan mucho de, como de las nuevas metodologías que hay de enseñanza y que la verdad están súper guay. O sea, como que si hubiera podido tener un poquito de esta metodología nueva en mis años de entrenamiento antes, pues quizás también me hubieran ayudado más. Ujú. Mira, como, al final va evolucionando, pues, como, como la tecnología. Exacto, exacto. Esto va Claro. evolucionando cada año, hay cosas nuevas y sí. Bueno. Y Oye, bueno, Dani, otra de las tú, cosas importantes que yo creo es el tema mental, que antes sí, no se de tenía todas tan en maneras, cuenta y hoy en día es clave. O sea, primordial. la salud mental es muy importante, no solo, bueno, en la vida, sí, en los deportes sobre todo, que son esto, el tenis es muy exigente, entonces sí Mm. que hay algo que yo haría de nuevo es poder trabajar con algún psicólogo desde más pequeñita. Sí, Buen realmente consejo. es importante eso, sí. Bueno, te dedicaste al tenis toda la vida, como dices tú, desde chiquitita supiste que ese era lo que querías hacer. Si no te hubieses dedicado al tenis, ¿qué otra cosa podrías haber hecho? Eh, Bueno, siempre tiene que algo que ver con el deporte. O sea, yo soy fanática del fútbol, me hubiera encantado jugar fútbol, de hecho soy como una futbolista frustrada, por así decirlo. Solo que como mi personalidad es tan tímida y hacia abajo y tan poco sociable, por así decirlo, hubo un momento en que yo estaba con el tenis y el fútbol, pero el hecho de que el fútbol fuera en grupo y tuviera que compartir con más gente o hablar con más gente, o sea, hizo que al final yo quiero jugar tenis porque es individual, no necesito Mm. a nadie, o sea, voy, soy feliz con una raqueta, una pelota y ya. Y entonces, pero me hubiera encantado jugar fútbol, o sea, el fútbol es una de mis grandes pasiones también y me hubiera encantado hacerlo. ¿Cómo fue esa disyuntiva entre elegir entre el tenis y el fútbol? Porque debe haber un minuto en que tomaste esa decisión. O sea, a ver, tampoco fue tan grande, por así decirlo, porque yo al final, yo empecé a los 7 años con el tenis y cuando me bajó como este bichito por el fútbol, tenía como 12 13 años y, y ahí en Chile todavía no había un boom de fútbol, o sea, como que Mm, recién se estaban abriendo más escuelas y todo eso. Eh, pero sí que me hubiera encantado, entonces sí que llegó un momento en que yo le dije a mi papá, oye, ¿por qué no me lleváis a una escuela de fútbol, qué sé yo, a ver, a probar, o como para sacarme ese como gustito, más que nada. Pero ahí, antes de probar, me di cuenta que no era para mí, o sea, que yo realmente soy más de grupos individuales, más y no porque sea como súper individualista, sino que es porque mi personalidad es como que no le gusta estar mucho en grupo o en cosas donde haya mucha gente, o al final yo con el tenis tuve que mejorar eso, porque igual tenía que compartir con más gente y cuando empecé a viajar igual tenía que hablar con más gente, o sea, pero yo creo que tenía muy claro que quería ser tenista desde siempre, o sea, desde muy chiquitita. ¿Ahora estás en Barcelona viviendo Sí, ahora vivo en Barcelona ya hace como 8 años, más o menos. y te quedas allá? ¿No vuelves a Chile? De momento no tengo ganas de volver a Chile. O sea, sí que se extraña la familia y todo eso, pero la verdad que la vida aquí es bastante, está bastante bien y estoy contenta, tengo mi pareja, así que estoy muy feliz acá.
Qué Buenísimo. bacán. Bueno, Dani, oye, muchísimas gracias. Espérame, me queda una pequeña Ay, dale, preguntita. dale. ¿Alcanzaste a conocer al Chino Ríos? Sí, lo pude conocer. Tuve algún, a ver, tampoco es que Que así como tuvimos se ve. así, hablamos tanto, 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 sino que compartí porque alguna vez hizo alguna clínica ahí en la federación donde jugaban con los más chiquititos y yo era esa, de esas chiquititas. Pero, y también otra vez que él fue parte como del equipo de la Copa Davis, que estaba ahí como a cargo, entonces como que reunieron tanto a jugadores como entrenadores y sobre todo en un momento en que la federación no estaba como en su mejor momento, entonces había que ahí, y ahí tuve la oportunidad de estar con él, pero digo, así como hablar directamente con él, no. Sí A que lo es una lejos. persona que Es especial, es especial. especial, pero O se ve bueno, al menos así, no sé. sí, así que Bueno, Dani, lamentablemente por el tiempo, o sea, ha sido bacán hablar contigo. Muchas gracias por responder todas nuestras preguntas, pero nosotras podemos seguir por horas conversando, pero por respeto a nuestra audiencia, Ya la tenemos Dani, que... que nos ha dado este tiempo de tener esta entrevista. Encantada con tu historia, con tu carrera de esfuerzo. Realmente era una historia importante de contar y ojalá le sirva a muchas personas que a lo mejor están pensando ser deportistas y que están ahí. Sí o no, no sé, porque me imagino que sí trae un juicio de la gente de mejor estudia, mejor. Tú tuviste no tuviste bueno, esa mala suerte, pero en general un poco eso. se da eso. Eso pasa mucho, o sea, yo creo que hay muchos deportistas o tenistas que llega a un punto en que la gente le dice, oye, estudia, porque al final, Mm, sí es verdad que el deporte es súper importante, o sea, el estudio, perdón, que es algo que te va a ayudar siempre para toda la vida, pero que el tenis también te puede dar muchas facilidades, te puede abrir muchas puertas, muchos caminos, no solo el camino del profesionalismo. Hoy en día, si logras tener como una buena carrera, también te puede ir a estudiar a Estados Unidos con beca o conocer otros países, otras culturas. Al final, mucha gente también luego se queda siendo entrenador de tenis en otros países. O sea, como que igual te abre camino, o sea, como que no, no es que te cierra puertas el hecho de que te ponga a dar exámenes libres o que puedas compaginar las dos cosas. Creo que hoy en día con la tecnología que hay también se puede hacer, o sea, puedes ujú. entrenar y a la vez estudiar sin problema. Exacto. Así que, pero mi consejo es que sigan su Sus instinto, sus sueños. ganas, Mm, sus sueños, o sea, su motivación, que al final uno tiene que ser feliz porque al final tampoco sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí. es verdad. Y lo más importante es eso. Muchas veces nos piden todo porque hay que hacer esto y esto se hace así, así, y no, al final yo creo que cada uno tiene su vida y cada uno es feliz en, en diferentes cosas y si a mí era el tenis y si a otra persona es otra cosa, así como si puede ser el arte, la música, o sea, creo que al final uno tiene que buscar donde es más feliz. Y la Es familia es verdad eso, como que apoyar esos nos sueños. encasillan, como del colegio tienes que estudiar, tienes que trabajar, tienes que tener familia, tienes que morir. Exacto, y Como al todo. final nadie te Es pregunta si verdad. realmente en todos esos procesos fuiste feliz o no, no sé, o sea, como Claro. que si al final, que, no sé, como que incluso a mí me ha pasado ahora cuando te dicen, no sé, te ofrecen este trabajo o esto otro, es como, ya quizá en este te dan más dinero, en este menos, pero al final en este tenés más tiempo para vivir tu vida como más tranquila, relajada y vivir bien, porque a veces uno tampoco es que necesite tener muchas cosas, o sea, a veces uno puede ser feliz con menos y ser feliz igual, o sea, no, que Es no sé, verdad. que no Es hay que cierto. seguir, mi Sí. experiencia, no, no hay que seguir siempre como lo mismo, o sea, como... Sí, hay como una cultura de la ambición, de siempre ser más y de ascender y de ganar más, 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 pero en verdad uno se tiene que dar cuenta que es justamente lo que dices, qué es lo que me hace feliz. O sea, por último podéis tener un trabajo fijo y dedicarte al arte en paralelo,
pero ver qué es lo que te hace feliz, no lo Ah, pero que igual te podéis dedicar a culturalmente algo que tengáis infinito dinero, pero ¿y qué pasa si en 2 días más ya no estáis? Ese dinero se- está, No se va contigo. claro, o claro, sea, al final tal no, cual. estamos ahí ahorrando, ahorrando, ahorrando para... Que no digo, obviamente que hay que ahorrar también, porque uno tiene que pensar también en el futuro, pero que a veces como Disfrutar eso, el presente tanto el también. sistema como que Sí, es como Claro. que verdad. no va. Bueno, aquí somos de la cultura que la mejor plata invertida es en viajes, así que estamos totalmente de acuerdo contigo. Es verdad. Sí, obvio. Aunque nos fuimos por carreras tradicionales, pero bueno, quizá Balanceamos ahí, ahora balanceamos. podemos dar un giro. Bueno, Dani, Dale. no te queremos quitar más tiempo. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por todo, por tu simpatía, por tu historia, por tu sinceridad. Y no te veo tan tímida como dices. Ah, ya, he ido evolucionando. Ah, ok. Pero no, hasta el día de hoy me cuesta mucho estar ahí en grupo. Aquí tengo la suerte que a ti igual ya te conocía, entonces Sí. ese es un plus. Sí, vamos a transparentar que su hermano es mi amigo. No lo vamos a nombrar mucho, sí, porque qué historia destacada tiene él, pero bueno, bueno. Hay que darle las gracias, por lo menos, el desde. Por lo menos te apoyó, así que eso está bien. Claro, Es claro. fan número uno también. Sí, yo sé, yo sé. Una última pregunta antes, Dani. Si le tuvieras que dar un nombre a este capítulo, ¿qué nombre le Eso, darías? sí, importante pregunta. Wow, ahí ya me matan porque no sé, pero Una disfruten la vida. mañana con Dani. Una mañana con Dani o disfruten la vida. Sean Disfruten felices. la vida. Están felices. Eso está Bueno, bueno. así se va a llamar el capítulo, entonces. Disfruten la vida. ¿Y cuál era el otro? Una mañana con Dani, disfrutando la vida. Sigan sus sueños. O bueno, eso como de- del seguir adelante sin importar ¿cómo se llama? Los obstáculos que se pongan en el camino. Ok, lo vamos a dejar así entonces. Está buenísimo. Súper. Bueno, y gracias también a nuestra audiencia por estar con nosotros. Esperamos que les haya gustado toda esta conversación con Dani, que hayan aprendido y que acá está. Tengo mi perra aquí que ya quiere salir. Y bueno, a nuestra audiencia, si es que hay algún tema o algún invitado que les gustaría conocer, déjenlo en los comentarios y vamos a intentar hacer todo lo posible para poder entrevistarlo o ahondar más en ese tema. Busquen en redes sociales, locas preguntonas, YouTube, Instagram, TikTok. Así que gracias. Chao, nos No vemos en olviden un darnos próximo like. capítulo. Chao, Chao, Dani, Chao, bueno, muchas chao. gracias. Que yo tengas lindo pasé muy día. bien. Bye. Igualmente. Chao, chao.